Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, profesor. Fuerte y claro, profesor. Yo a ustedes los escucho un poco, vaya, no los escucho porque casi nadie habla, pero escucho un poco cortado, pero supongo que no es mi culpa porque yo acabo de conectar una forma de conexión que parece que es más eficiente. Bueno, no sé cómo estamos. ¿Tienen alguna pregunta? Yo, profe, ¿cuáles son los términos que siguen de la expansión multipolar? O sea, después de la octopolar, ¿qué sigue o qué? ¿O ya no sigue nada? Nunca he visto una expansión mayor que la multipolar, que la octopolar. Para mí que lo que es importante de la expansión es el dipolo, porque por medio del dipolo, como lo vimos la clase pasada, se puede modular o se puede representar lo que ocurre dentro de los medios materiales cuando incide un campo eléctrico. O sea, esa polarización que se debe a que las partículas están sometidas, digo, las cargas están sometidas a fuerzas que son de una magnitud mayor. Entonces se produce el dipolo y el dipolo es todo lo que se requiere para tener un modelo de lo que ocurre dentro de los medios materiales. Y ese modelo viene de lejos. Ese modelo del dipolo está incluido en las ecuaciones de Maxwell. Y a lo más se necesita, digo, los astrónomos algunas veces y también los químicos pueden aproximar lo que ocurre dentro de medios materiales con un cuadrupolo, pero yo nunca he visto a nadie usar un octupolo, ¿no? Pero no lo sé, a lo mejor, o sea, son situaciones eléctricas dentro de medios materiales, pueden tener unas simetrías muy particulares, pero yo no
no he visto la aplicación de un octupolo. Probablemente algún astrónomo lo haya usado para describir un cuerpo cargado en el universo, pero yo no creo que hay aplicaciones importantes, digamos, de la vida real. No creo que en la vida real ni el cuadrupolo ni el octupolo son necesarios. Lo que sí es importante ver es que cuando uno, o sea, lo más importante que hemos visto es la ley de Coulomb, y de esa ley hemos derivado todo lo que hemos escrito. El hecho de que una distribución continua de cargas la podamos modular, o sea, representar metiendo cargas una a una en una superficie, en un volumen más bien, no quiere decir que si ponemos todas cargas del mismo signo, vamos a tener necesariamente un dipolo. El dipolo está hecho por cargas que son de signos opuestos y que tienen únicamente una dependencia cuadrática con respecto de la distancia, cuando el potencial de una carga tiene una dependencia de 1 entre la distancia. Y esta dependencia aparece tanto como cuando desarrollamos el dipolo con 2 cargas opuestas, y también podríamos desarrollar en formas similares cuadrupolos. Si miran el libro de Panofsky, creo que ahí hay un cuadrupolo, pero podemos superponer dipolos y construir cuadrupolos, etcétera. Pero lo importante es que el potencial, cuando se le aplica el potencial de una distribución continua, de una ρ, que esa ρ está dentro de una integral, cuando hacemos la expansión vamos a tener dependencias en los términos cada vez de mayor potencia, de mayor exponente. Vamos a tener una dependencia que va decreciendo más rápidamente. O sea que va a ser de mayor rango. Y eso es diferente de la dependencia del dipolo. Cuando el dipolo lo analizamos en sí mismo, tenemos una dependencia para el potencial de 1 entre r cuadrado. Y eso sí es un objeto en sí mismo, que no depende de la expansión que estamos haciendo de la cantidad 1 entre r dentro de el potencial. Se los voy a escribir en una hojita para que quede más claro, porque es importante tanto la pregunta como la respuesta. Bueno, la pregunta es importante porque la respuesta también. Bueno, a ver, voy a abrir mis hojas ahorita. Ahorita veo.
Yo tenía una pregunta referente a eso de los cuadrupolos, porque en el Wagner maneja algo sobre el cuadrupolo polar, pero mantiene la misma forma. Bueno, en la ecuación, no sé cuál sea la diferencia en que lo maneja como lineal. Según yo, solamente es la simetría o por qué se puede determinar de esa forma. Eh, no lo sé, pero podemos averiguarlo. Ahorita, si quieres, déjame buscar la bibliografía. ¿Dices en el Bagnes? Sí, en el Wagner lo manejan en la sección de multipolos. Habla sobre campos cuadripolares eh, lineales. Y mencionan ahí una imagen, de hecho, bueno, ponen una imagen en la cual te dicen cuál es el cuadripolo lineal, pero no, bueno, no me quedó muy bien como claro en ese tipo de cosas, pero si lo O vamos a sea, decir, yo no les voy a preguntar sobre cuadrupolos. Aquí tengo abierto el Bagnes, pero quisiera abrir también el, el Panofsky. perfecto, gracias. Sí, ahorita que regresemos aquí tienes arreglos que son de varios, aquí tienes un cuadrupolo, tienes dos cargas iguales aquí y dos cargas iguales afuera. Eso corresponde a un cuadrupolo. Profesor, yo no veo su Profe, no pantalla. se ve su pantalla. ¿Cómo? No se ve su pantalla, profe. Ah, ahorita voy a arreglar esa. ¿Y ahora? Ya, profesor. Ya se ve. Ok. Esta es una página del Panofsky. Y aquí tienen arreglos de diferentes cantidades de cargas que son de la misma intensidad y con distinta ubicación. Eh, este potencial que dice aquí es dos veces, eh, son tres dipolos, ¿no? Ejemplos de multipolo pone aquí. El cuadrupolo lineal, la figura A. ¿Qué es esta? Este es un cuadrupolo lineal. Y son arreglos de cargas. B es el octupolo lineal. ¿Dónde está B? A. B es esta. Este es el octupolo lineal. Que esto es un lado y esto es ya la complejidad completa. El octupolo tridimensional, que es este, ¿no? Pero así como del dipolo no hay más que un arreglo. Del octupolo, digo, aquí lo ven, hay muchas posibilidades, pero todo depende de dónde se encuentren las cargas o cómo sea la simetría del objeto cuyo potencial queremos averiguar. No sé si está claro que un dipolo es único y un cuadrupolo no lo es porque puede tener, o sea, puede ser un arreglo de dos dipolos y puede tener diferentes orientaciones y diferentes posiciones como se ve aquí. Ahora voy al Bagnes.
que es el de la pregunta. Multipolos eléctricos. A ver, esto es ¿la están viendo? Sí, profesor. Sí. Vamos a utilizar el BACNES para analizar qué es lo que está haciendo. Esta fórmula que está con el número 8.1 es una sumatoria de cargas individuales. Esta R mayúscula sub I es la distancia entre cada una de estas cargas I, de las cuales hay N, observadas desde un punto distante que está llamado R. O sea, aquí lo tienen. Esta R sub I es la R menos R sub I, donde cada R sub I minúscula indica un punto dentro de esta distribución volumétrica que está indicada con esta manzana. Entonces, esto es una sumatoria hasta las n cargas que están dentro de la distribución. Y eso lo podemos descomponer o sea, esa distancia sub I la podemos sumar con respecto de los polinomios de Legendre. Y podemos también tener una aproximación de la raíz cuadrada de esta forma. O sea, estos son aproximaciones. Estas son una aproximación que la hace usando los polinomios de Legendre. Aquí tienen una aproximación. Esto quiere decir que es aproximado, no es igual. Que 1 más t puede aproximarse de esta forma, donde el primer término es la unidad. El segundo término, el coseno de teta, es el polinomio de orden 1 de los polinomios de Legendre. Este es el de orden 2, etc. Y así podemos hacer una expansión del potencial dentro de esa sumatoria como una expansión en términos de los polinomios de Legendre. Nosotros hemos usado otro camino, que es aplicar directamente la expansión de una función en términos alrededor de un punto por medio de Taylor. Hemos usado las expansiones de Taylor. Ahora, las expansiones de Taylor y la expansión de la distancia 1 entre R por medio de del generador de las funciones de Legendre. A ver, voy a explicarlo escribiendo un segundito.
están viendo la expansión multipolar que nosotros hicimos. Sí, profe. Aquí tienen la expansión de Taylor. Si esto es una función en una única variable, es como les dije, es una expresión en torno de un punto. Y cuando esto lo aplicamos dentro del potencial general, donde esta ρ la hemos construido carga por carga como una sumatoria. Déjenme ver ahora dónde está el Bagnes. Esto es lo que el Bagnes hace. Esta es una expresión diferente del potencial que nosotros hemos usado, porque el Bagnes está haciendo una expansión discreta. O sea, el número de cargas que está poniendo aquí el Bagnes es n. Y observado desde fuera esa distribución, lo único que varía es las R sub i, las R minúsculas, o sea, la posición dentro de ese volumen en el que está haciendo la sumatoria. Nosotros hemos ido un paso más allá y hemos cambiado esta integral por una, esta sumatoria por una integral que está, cuya variable son lo que está dentro del volumen, que son las variables primadas, ¿no? Entonces, nosotros esta sumatoria la hemos tomado como una integral y es la misma integral que encontramos en el teorema de Helmholtz. Déjenme regresar a ver si le atino. No. Nosotros tenemos aquí esa región de integración, pero tenemos las R's afuera. Esta O también la podemos poner adentro y tener una situación similar a la que tiene el Bagnes. O sea, este origen, el Bagnes lo pone dentro de la distribución. Es lo mismo que hace el Panofsky. Pone el origen dentro de la distribución volumétrica y después considera que las primadas, que aquí no están llamadas como primadas, pero nosotros las hemos llamado en lugar de R sub i, es R primado sub i. Si nosotros integramos, en lugar de tener esta sumatoria, integramos dentro del volumen la distribución volumétrica entre la distancia, que es la misma que tenemos aquí, e integramos para todas las variables primadas, vamos a tener el resultado que habíamos encontrado desde el estudio del teorema de Helmholtz. Entonces, a lo que yo digo, no sé si vamos a ver el Bagnes qué más tiene para contestar a su compañero. Digo, este es el teorema de generalizado o el teorema de los cosenos. Y aquí esta es una aproximación. Esta aproximación es muy útil porque está sacando del radical, de la raíz, perdón, está sacando de la raíz la cantidad grande que es R minúscula, no primada, y está
poniendo, nosotros habíamos visto que 1 más t cuadrado menos 2xt era el teorema de los cosenos, o el teorema generalizado de Pitágoras. Y esta parte que es quitando la R es una reducción del generador de los polinomios de Legendre. O sea, esto es aproximadamente la expansión en polinomios de Legendre, que eso es lo que está obteniendo aquí. Esto es una expansión en términos de los polinomios de Legendre. Tenemos 1 coseno de teta y 3 coseno cuadrado de teta menos 1, que son los 3 primeros polinomios de Legendre. Pero es una aproximación que es válida para estos primeros 3 términos. Ahora, estos 3 términos son los más importantes. El primero nos da la carga total cuando lo ponemos dentro de la integral, esta expansión. El segundo nos da el dipolo, es el coseno de teta. Imagínense que está expresado como x, como una distancia, y después esta expresión que es el cuadrupolo. Entonces, esta expansión que estoy señalando a la izquierda es aproximada la expansión del generador de funciones de Legendre, ¿no?, que también hemos usado. Entonces, aquí tienen la expansión de dentro de esas integrales, y así obtiene los momentos que aquí señala como el dipolo, cuadrupolo y el coulombiano, que no sé por qué llama M. Que nosotros hemos usado sin necesidad de mostrar. Estos son los 3 primeros polinomios de Legendre. El polinomio de orden 0, que es 1, el de orden 1, que es x, y el de orden 2, que es 1 medio de 3x cuadrado, que es lo que aparece aquí, 1 medio de 3 coseno cuadrado de teta menos 1. Entonces, hay varias formas de obtener la expansión multipolar de una distribución continua de cargas o discreta. Él está haciendo una distribución discreta primero para pasar a una distribución continua después. El término monopolar, que nosotros ya lo habíamos visto, que es distribución de carga. Esta es la carga total. Es la distribución de carga integrada en el volumen primado, me va a dar la carga total que existe dentro de la distribución que está generada por las primadas. El término dipolar es distancia por carga. Aquí tienen, R es una distancia, la Q es la carga específica, y aquí este coseno es también puede ser carga, pero lo podemos una distancia que podemos sacar. El hecho es que este vector queda fuera porque no tiene que ver con las primadas, y aquí dentro de esa sumatoria que nosotros hicimos como integral tenemos un objeto que es carga acumulada por distancia, que es esta R, ¿no? Entonces, carga por distancia aquí aprovecha para definir el momento dipolar
de esta manera y después expresarlo y buscar esta expresión que nosotros ya habíamos obtenido de P.R. Nosotros habíamos señalado la distancia con R mayúscula, pero es igual señalarla con una R porque tiene el origen adentro de la distribución. Y después el momento cuadrupolar en donde existe este polinomio de orden 2 que está aquí desarrollado. Este es el momento cuadrupolar y en términos de ese momento se puede descomponer esas derivadas que nosotros obtuvimos, igual que lo hace el Panofsky, un tensor con 9 términos, ¿no? Que está expresado aquí en una forma más sencilla, ¿no? Bueno, digo, más fácil de entender. Este es el momento cuadrupolar. Y no sé cuál era la pregunta de su compañero. Bueno, ya me quedó más claro en ese sentido. Bueno, yo como seguí leyendo, leí el del campo cuadripolar lineal. Esa parte como que no me quedó muy bien, muy clara. Estaba un poquito más abajo. Más que nada porque te mencionaba, mencionaba como un dibujito donde venía el cuadripolo y venía... O sea, por favor, lo que estoy tratando de señalar tratando de contestar la pregunta que hiciste es precisamente esa. Un cuadrupolo puede estar compuesto de muy diferentes maneras porque estas Qs que aparecen para definir el cuadrupolo, a ver, ¿dónde las tenemos? Estos términos, que son 9, dan muchas posibilidades a formar un cuadrupolo. Entonces, un cuadrupolo como este que está señalado aquí, proviene de una expansión generalizada. O sea, estamos suponiendo que esa ρ tiene cargas que son homogéneas. O sea que si me muevo en la dirección de X voy a encontrar, si me muevo un poquito, digamos, diferencial de X, voy a encontrar una carga. Y si me muevo en la dirección Y también voy a encontrar una carga distinta, pero solo una. Lo que está suponiendo estas Qs es que los momentos son distintos y que tú tienes una simetría dentro de esa ρ. No es un objeto continuo, o sea, no es una esfera, sino es un elemento distinto. O sea, si quisieras hacer una expansión, déjame hacerte un dibujito. Lo que nosotros hemos hecho es considerar una... Vaya, disculpas porque esto no me funciona. Ya. Nosotros consideramos una región del espacio volumétrica, más o menos con una forma que para donde te muevas
si pones el origen más o menos en un centro de esa distribución, para donde te muevas vas a encontrar una carga. Y eso es lo que dice el texto de Panofsky, por eso insisto en que le den una leída, porque cada término de la que diferencia con respecto de una de las variables, y en este caso es X, Y, Z simplemente, es equivalente a añadir una carga. Y por eso se forman los multipolos en una expansión donde aquí hay cargas que son del mismo signo y es un continuo. O sea, esto es lo que nosotros hemos llamado una ρ de R', ¿no? Ahora podría tener yo un arreglo que fuera aún más pronunciado que esto. Déjenme hacer uno más pronunciado. Un arreglo de cargas que tuviera esta forma. Y que, imagínense que cada una de estas elipses girase en torno de su eje principal, del eje mayor. Y eso crearía como, no sé si no hay ningún pan dulce que se parezca a esto, pero pues sería como una cruz volumétrica, ¿no? Y entonces, si expandes por aquí y por acá, vas a tener que algunos términos de esta expansión, porque aquí no vas a tener, fuera de ese cuerpo, no vas a tener otros elementos. Entonces aquí vas a tener el primer término de la expansión suficientemente lejos, vas a tener el total de la carga que está encerrada en esta figura, la vas a tener como si la estuvieras viendo en el punto en torno al cual estás haciendo la expansión, que sería el término donde hay una simetría, que es en el punto central. Pero después los otros términos van a ser distintos, porque aquí tienes una figura en la cual estás privilegiando dos dipolos cruzados, ¿no? Esos dipolos cruzados tienen una expansión particular. Si quitas una de estas elipses que estamos haciendo rotar, vas a tener una sola elipse, que va a ser un elipsoide de revolución, ¿no? Ese elipsoide de revolución, tú lo puedes aproximar, si lo estás viendo suficientemente lejos, por una carga total en el centro más un dipolo. Y estarás de acuerdo en que esa aproximación es bastante buena y es nada más un dipolo, porque ahí no debe haber influencia cuadrupolar. Y aunque te vayas más lejos, los siguientes términos van a contar menos y menos por la forma que tiene tu distribución continua. Y eso es porque lo que estamos haciendo aquí es una distribución continua. Cuando expandimos el dipolo pusimos una carga y otra carga, exagerando la distancia entre ellos, una carga menos, una carga más. Esto ya no es algo
que entra dentro de este arreglo, porque tienes cargas de distintos signos. Sin embargo, la expansión de este objeto, que es la que hemos hecho, y ahorita si quieren regresamos a verlo de nuevo, no depende de que sea una carga más y una carga menos, porque lo que me está haciendo el hecho de que una carga sea más y otra menos, cuando son del mismo signo, es que me está cancelando el término colombiano. Y lo que me deja es nada más el término dipolar, que tiene una variación de el potencial como 1 entre R cuadrado, que es la misma dependencia que tiene el segundo término cuando yo hago la expansión de un objeto de este tipo. Y por eso le llamamos momento dipolar. Pero una cosa es hacer la expansión multipolar de este objeto cerrado y otra cosa es hacer la expansión específica del dipolo, ¿no? Aunque acaben teniendo la misma forma, aquí cuenta la Q. O sea, este dipolo acabó teniendo la forma, el dipolo de 1 entre 4pi epsilon 0 por el momento P punto R entre R cuadrado. Digo, aquí puedes poner R minúscula si quieres, pero esto es lo que obtuvimos aquí al hacer, no está, bueno, aquí tenemos los momentos de la expansión del conjunto y creo que déjenme buscar la otra. Estos están así preparados para mandárselos, pero no se los he mandado. Creo que empecé aquí. Permítanme un segundo, enseguida regreso.
Perdón, ya estoy aquí de nuevo. Ya, profe. Creo que vamos a empezar por el principio. Este es el dipolo que nosotros estudiamos. Aquí, en el origen, o sea, en el punto R', donde está el puntero, pusimos una carga negativa y la separamos una cantidad lambda de otra carga positiva que está aquí arriba. Y este vector lambda es el módulo, es la distancia que hay entonces, no se trata de expandir esta función, que es la función que contiene un número muy grande de cargas y que todas son del mismo signo, sino de colocar de esta manera estas cargas poniendo este vector lambda como componentes que tenga h, k y lambda. Y entonces el potencial total va a ser el potencial de una carga más el potencial de la otra. Ahora, digamos que lo que estamos haciendo es expandir el término del potencial que está aquí arriba, lo estamos expandiendo, porque ya sabemos que se va a cancelar el primer término con este otro término. Pero realmente por lo que estamos llegando al potencial dipolar, es porque estamos suponiendo que este vector es pequeño. O sea que estamos viendo el arreglo de dos cargas desde una distancia suficientemente grande para que los cuadrados de las H's o los productos entre las H's y las K's y las L's sean suficientemente pequeños. O sea, que estamos alejándonos del arreglo. Si nos alejamos del arreglo, vamos a ver este potencial que ahora a ver si puedo recuperar. Esta lambda es pequeña. Esto es lo que me permite definir el momento dipolar. Como esta P, cuando la lambda tiende a 0 y la Q tiende a infinito. ¿Qué quiere decir? Que estamos viendo el arreglo desde muy lejos, porque la lambda es chica. Si la lambda fuera grande, querría decir que yo estoy cerca del arreglo y que entonces voy a ver las acciones indistintamente de una carga y de otra. O sea, si la lambda no es chica, entonces estoy viendo la distancia muy grande y yo como observador soy menor que la distancia que hay entre esas cargas. Y entonces estoy siendo afectado, o sea, estoy siendo jalado o como carga o expelido por cada una independientemente por el teorema de aditividad. Estoy sintiendo los efectos de las dos cargas. Si estoy muy lejos de manera que esta lambda sea chica, entonces este producto tiene un límite que yo voy a ver como P. Y ese vector P
tiene una carga que no importa de qué signo sea, sino que es una intensidad nada más multiplicada por esa distancia pequeña, ¿no? Y eso es lo que me lleva a la definición de este momento dipolar. Este es el potencial del dipolo, es P punto R entre R cuadrado, que quiere R unitaria. Esto quiere decir que este potencial decrece más rápidamente que el potencial de una carga única. Pero este arreglo sí proviene de una distribución, digo, no de una distribución, sino de la ubicación de dos cargas de signos opuestos vistas desde lejos, ¿no? Uno de los problemas que va a venir en la tarea es que van a tener que estudiar qué es lo que ocurre cuando coloco dos cargas de distinto signo del mismo signo en una recta, ¿no? Y ahí no vamos a pensar que la distancia entre las cargas es pequeña, sino que es una cualquiera. Y es también por eso muy importante el problema que habíamos resuelto de la esfera aterrizada con la carga afuera, porque lo estamos observando de manera que la distancia de observación puede ser sobre la esfera, dentro de la esfera o fuera de la esfera. Y no hay ninguna mención de que la distancia entre la carga y la esfera sea pequeña, ¿no? Estamos haciendo la expansión del problema completo. No. Estamos suponiendo que esta lambda, que la distancia entre las cargas, desde el punto de vista en el cual se está observando, que es lo mismo que pasa en medios materiales. Cuando observamos un medio material, no estamos viendo las moléculas. Estamos suponiendo que las moléculas son infinitamente pequeñas y que esa distancia lambda sí es muy pequeña y que entonces es posible definir para cada molécula un momento dipolar y también una densidad de momento dipolar, ¿no? Bueno, no sé si aquí estamos repasando, esto es lo que acabo de decir del el momento de este vector macroscópico generado por una infinidad o un número n de moléculas que cada una tiene un momento individual P sub i y que sumadas van a dar un momento macroscópico, ¿no? O sea que estas cantidades son microscópicas, pero sumadas van a dar una cantidad macroscópica. Profesor, ¿puedo preguntar algo? ¿Perdón? ¿Puedo preguntar algo? Claro. Es que esa parte como que no me queda muy clara porque si yo tuviera muchas cargas, muchos dipolos en un medio material, aquí lo tienes, y todos estuvieran orientados en la misma dirección, ¿no? Sí. Pues al estar un dipolo, digamos, un dipolo enfrente del otro, ¿no? Tendríamos una distribución de cargas positiva, negativa, ¿no? Sí. Lo cual formaría un dipolo intermedio entre esos dos dipolos que tendría el signo contrario. Y entonces ya no veo cómo es posible que
que, que los dipolos se sumen si al juntarlos forman dipolos de signos contrarios que terminan cancelando A ver, No sé si me explico. sí, sí te explicas. Eso ya lo vimos, pero está muy bien volverlo a ver. Lo que tú estás diciendo es que yo aquí puedo considerar otro dipolo. ¿Verdad? Sí, profe. Y otro, y otro, y otro. A ver, respuestas de... Lo que está diciendo Luis Alejandro o Luis, como habíamos quedado, es que la acción de esta carga menos va a cancelar la carga más y va a quedar solo una carga menos y una carga más, ¿no? Sí, bueno, es lo que había mencionado hace rato. Según yo, había mencionado justamente eso y que no afectaba tanto y que se quedaban las cargas establecidas. Aquí volvemos al tema de cargas ligadas y cargas libres. El hecho de la existencia de esos dipolos individuales se debe no a que sean cargas que están ubicadas de esa forma independientemente de cualquier otro objeto, sino que tienen esa forma porque hay un campo externo, que es este. O sea, el campo está incidiendo y todas las cargas que sean negativas se van a correr en la dirección contraria a la del campo y las positivas en el sentido opuesto. Entonces no se van a cancelar unas a otras. Hay una sumatoria de una multitud de dipolos pequeñitos, que son los que corresponden a cada molécula, que se van a adicionar porque existen por el campo eléctrico externo. O sea, se orientan por el campo eléctrico externo y están ligadas al campo eléctrico externo. No se pueden cancelar, ¿no? O sea, sí es un hecho que cuando estás en esta superficie, digamos, lo que vas a ver es una carga positiva adicional en esta cara. Eso ya lo dijimos. Pero la existencia de estos dipolos está ligada a la presencia del campo externo. O sea, el campo que está incidiendo dentro del medio material está polarizando todas las moléculas al mismo tiempo. O sea que todas están respondiendo y no se cancelan. Simplemente es una adición de esos momentos dipolares que están aquí descritos por PI y que tienen una dirección que va de menos a más, la polarización, porque así es como la hemos elegido, y el campo eléctrico va en la dirección opuesta al campo eléctrico externo, porque va de más a menos, ¿no? No sé, ¿queda claro? Sí, creo que, o sea, estuve pensando
que mientras los dipolos, o sea, usted lo que me dice es que los dipolos se forman por un campo eléctrico. Este campo eléctrico externo. Si tú Ajá. retiras este campo eléctrico externo, aquí estos dipolos dejan de existir y se convierten en esferas que tienen la misma distribución de carga en todas direcciones. Son Sí. moléculas que se encuentran ubicadas en los vértices de una estructura cristalina. Sí. Queda claro para todos. Sí, profesor. De hecho, bueno, recuerdo que había mencionado también el teorema de Lorentz en esa parte, ¿no? Sí, Porque, bueno, sobre que existía como un desplazamiento nada más. sí. Las cargas. Bueno, entonces aquí lo que estamos considerando son momentos individuales de cada una de las moléculas y estamos sumando para obtener este P macroscópico. Ahora sí se entiende lo que es microscópico y lo que es macroscópico. Bueno, si no se entiende, tienen que ir a los escritos de Lorentz, como dice su compañero. Y aquí lo que hicimos fue considerar que el potencial, originalmente el potencial de la carga, de la distribución de carga libre que está este primer término, había que adicionarlo para determinar qué pasaba dentro del medio material, había que añadirle este segundo término que corresponde a este de aquí arriba, que es el potencial que acabamos de ver ligado a la suma de lo que ocurre con cada molécula. Y habíamos llegado a definir este vector de desplazamiento que tiene ese nombre por origen histórico. Y habíamos modificado las ecuaciones que habíamos obtenido. El rotacional original que valía 0, pues sigue valiendo 0. Y dentro del medio material tenemos que definir un nuevo vector que está compuesto por el vector eléctrico original menos el campo eléctrico de polarización, porque la polarización tiene la dirección contraria de su campo de eléctrico. O sea, un dipolo va de menos a más y el campo eléctrico va de más a menos. El campo eléctrico generado por esos dipolos. Bueno, teníamos que seguir construyendo esto. Déjenme buscar. Estos son los multipolos. Bueno, habíamos escrito algo. Déjenme ver. Habíamos escrito pues no lo encuentro. Esto es lo que acabo de decir. El momento
la P va de menos a más y el campo eléctrico de esta distribución de carga va de más a menos. O sea que el campo eléctrico entre estos dos cargas que ya están desplazadas se opone al campo eléctrico externo. Y el que habíamos empezado a considerar es este otro, que se trata de la energía. Entonces, la energía está definida si tenemos un campo eléctrico aquí. Habíamos dicho que para llevar una carga desde A hasta B, teníamos que realizar un trabajo con una fuerza externa, F.dl, donde dl es el elemento de línea. Y eso nos llevaba a una diferencial exacta y que por convención se llevaba este primer punto al infinito y se podía la energía que está dada por el producto de la carga por este potencial, podíamos saber cuánta energía tenemos que gastar para construir una densidad en un volumen. O sea, si tenemos aquí un número que va a ser una sumatoria sobre n cargas, entonces vamos a suponer que queremos saber cuánto gastamos. Y entonces esto nos llevaría a considerar primero, esto lo voy a hacer más o menos rápido porque ya no tengo gran que de tiempo. Tendríamos que sumar los trabajos para encontrar la energía total que se requiere para formar una configuración o una densidad volumétrica, cuánta energía se requiere para formarla, trayendo cargas desde el infinito. En la primera carga, ¿cuánto tendríamos que gastar? Pues es 1 entre 4 pi epsilon 0 entre el radio por la carga que estamos trayendo, ¿no? Bueno, a ver, digamos que voy a escribir aquí el potencial que estamos usando, ¿no? Esta R' es la que el Wagner llama sub I, para distinguirla. Este es el potencial que tenemos que considerar para llevar la carga digamos, no, para la carga I. Entonces, aquí el trabajo lo estamos haciendo contra el campo. Ese campo es el gradiente de un potencial cambiado de signo.
Entonces, ¿contra qué vamos a hacer el trabajo? Si no tenemos carga, cuando llevamos la primera carga, no hay carga previa. Entonces, no vamos a gastar trabajo en llevar la primera carga. Profe, ya no lo escucho. No se escucha, profesor, lo vemos mover los labios, pero no. Yo digo que le puso el micrófono, le cerró el micrófono o algo así. Ahora, Ya, profe, ya. sí, es que me salió aquí un letrero, que iban o sea, es un letrero de Zoom que me decían que no funcionaba la red. ¿Ya me ven bien? Ya, Bueno, profe. Ya todo bien. entonces estaba yo diciendo que si no hay campo, no gastamos trabajo en llevar la primera carga porque no hay campo. Entonces la fuerza no tiene que gastar energía ni hacer trabajo en llevar la primera carga a su posición dentro de esa volumen continuo de carga. Para llevar la segunda carga, Q2 es la magnitud de la carga, o sea, nuestra energía está dada por este primer término, ¿no? Esta otra es cero, entonces este es la expresión del trabajo que tenemos que considerar. Entonces, movemos la carga contra, esto es una constante que podíamos eliminar diciendo que es 1, pero vamos a hacerlo así. Y aquí tengo que poner la expresión del potencial. El potencial es de la carga 1, porque la carga 1 ya la llevé y no gasté nada. Al llevar la carga 2 tengo que trabajar en contra del potencial de la carga 1. Entonces van a intervenir en la expresión tanto Q1 como Q2. Y aquí va a ser la expresión de el potencial de Q1 por el módulo de R. Estoy sustituyendo aquí en esta expresión de phi sub i. Esto sería menos R1. Este es el potencial de la carga 1 en un punto arbitrario R2. No, entonces aquí tendría que poner R2, que es la distancia en la cual voy a dejar
la carga R2 que se ubica en R1. ¿Sí se entiende esto? Que de nuevo no me escuchan. Sí, profe, sí se escucha. Sí, todo el mundo escucha. Sí, profesor. Ok. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. O sea, estamos trayendo cargas del infinito para ubicarlas en puntos R1, R2, R3, etcétera, ¿no? Entonces, para traer la segunda carga, tendría una expresión como la que ahí escribí. Y para traer una carga tercera, pues tendría que multiplicar por Q3 y aplicarlo a todos los potenciales previos que yo haya creado al traer cargas de infinito. Y entonces, digo, yo me voy a saltar el hacerlo con todo cuidado, pero espero, como tengo poco tiempo, para traer y colocar la carga sub n, voy a gastar, o sea, la carga que estoy trayendo es Q sub n. Estoy aplicando esta primera parte de la energía. El 4pi entre epsilon 0 es una constante que tengo que arrastrar. Y después tengo que sumar los potenciales desde A igual a 1 hasta n menos 1, porque son los potenciales previos al potencial n, o sea, los que ya creé con anterioridad. Y aquí tendría la sumatoria de cada Q, digamos, bueno, los había llamado I, entonces voy a seguir llamándolos I como en el Wagnes. Uy. O sea, son todos los previos. Y esto es una sumatoria de todos los potenciales previos hasta R. Voy a llamarlo sub A, donde A es todos las R anteriores. Bueno, esto sería al revés. Déjenme
para seguir la nomenclatura del Vagness. Déjenme ver cómo sería esto. Si estoy llamando R sub I la posición de la carga de cada una de las cargas que ya están colocadas, y Q sub N la energía de la carga enésima, entonces tengo que poner aquí, esto es un módulo y no importa el orden, pero sería la posición de la carga que estoy llamando I. O sea, es la distancia en cada pareja de cargas que tengo, es la sumatoria que estoy haciendo. Es R sub I menos R sub N, que es la posición de la carga enésima, ¿no? La posición donde estoy dejando la carga QN. Entonces, aquí lo que tengo es una bola de potenciales, que es este mismo potencial de la carga segunda. O sea, la carga segunda la estoy ubicando en la posición 2. Aquí la carga está al revés. Bueno, consideren que esto es menos y más. Aquí menos y aquí más. El módulo es el mismo, pero lo que quiero decir es aquí estoy ubicando la carga Q2 traída en contra del potencial Q1 y estoy dejándola en el punto R2. Aquí estoy trayendo la carga QN y la estoy dejando en el punto RN. Y estoy trabajando en contra de todas las cargas iésimas que previamente están ubicadas ahí, que estoy llamando con esta sumatoria y con este término. Es la misma estructura que para dos cargas, para un número enésimo de cargas, ¿no? Cuando yo esto lo sumo para hacer una expresión general, voy a repetir esta I y esta N. Cuando haga variar las cargas de 1 a N, estos dos papeles que he puesto aquí de los subíndices se me van a duplicar porque voy a contar cada una de ellas 2 veces. Entonces, para encontrar una energía total, esto corresponde a la energía solo de la carga N. Cuando yo sume todas las cargas N, voy a multiplicar, voy a considerar 2 veces las N's y las I's, ¿no? O sea, esa distancia entre la carga, digamos, 1 y 7, va a ser la misma que entre la 7 y la 1, porque estoy hablando del módulo. Entonces, esa duplicación la tengo que tomar en cuenta y decir que la energía total que tengo que sumar las I's y las N's, tengo que quitar esa duplicidad. Y aquí el 1 entre 4pi, perdón, ya estoy presionado por el tiempo. El 4pi entre epsilon 0 sigue siendo
el que siempre hemos tenido. Y aquí tengo sobre las I's y sobre las N's. Y el índice superior sería N mayúscula o el número total de cargas, que no lo estoy incluyendo porque lo que quiero es R sub N menos R sub I. Y con este medio, entonces estoy eliminando la duplicidad que tengo entre el índice N y el índice I. Como dije, es la misma distancia entre la R sub 3 y la R sub 5 que la R sub 5 y la R sub 3, ¿no? Porque es el módulo lo que estoy considerando. Entonces, esta sería la expresión total de la energía que yo tengo que gastar para producir un arreglo de cargas finitas que varían hasta N, digamos que ambas varían hasta N. Ahora voy a aumentar el número de cargas en una forma continua hasta que sea un conjunto continuo. O sea, voy a convertir esas Qs, las voy a convertir en Ros, ¿no? Voy a escribirlo para que se vea qué quiero decir. O sea, estoy yendo de una distribución discreta a una distribución continua. Y entonces tengo un medio, una integral sobre las variables n, una integral también de volumen sobre las variables i de rho de r sub n por rho de r sub i por r n menos r i de v n de v. O sea que las dos sumatorias estas dos sumatorias que tengo aquí abajo
las estoy convirtiendo. Estas distancias son distancias que están dentro de la distribución. Y estoy integrando en los volúmenes tanto de las variables n como de las variables i. Y estas ρ, que es una suma muy grande, estoy haciendo crecer la n del índice superior a infinito y estoy convirtiendo estas q's en ρ's. ¿No? Y eso es lo que tengo. ¿Es alguna pregunta? Entonces, a cada arreglo de cargas podríamos asociarle como una energía, ¿no? Bueno, la energía total es esa, ¿no? Tiene que ver con una totalidad de cargas que se colocan primero y unas que se colocan después. Y como el orden en las cuales se coloquen primero o después no tiene que ver con la distancia mutua, por eso es 2, ¿no? Un medio está eliminando la duplicidad que hay en la simetría de este objeto, ¿no? Ahora bien, el potencial, digo, ¿alguna pregunta más? El potencial en un punto primado, o sea, dentro de estas ya puedo decir que son todas primadas, ¿no? Están dentro de la distribución de la densidad de distribución que estoy analizando. Esto sería el potencial, digamos, de la I. Sería la ρ de R' I entre la distancia entre la N y la I. O sea, este sería el módulo, este módulo que está aquí, pero la N sería aquí fija y la que varía es la I, que es la que estoy integrando. Aquí vendría el diferencial del volumen primado I, perdón, J, N. ¿Cómo? Esta sería el orden da igual, pero el potencial de una carga cualquiera, N, o sea, las he llamado a unas N y a otras sí.
y son las mismas. Por eso esa duplicidad tengo que tomarla en cuenta con un medio. Pero el potencial para una carga n sería este potencial es el que ya conozco de siempre. Si integro toda la densidad de carga de las que he llamado sub I entre las distancias mutuas, aquí tengo esta integral es el volumen primado sobre la densidad de carga cis, ¿no? Este sería una expresión del volumen, del potencial creado en el volumen primado por una densidad de carga debida a las cargas is. O sea, aquí esta phi de n ya no va a tener dependencia en i. Y la puedo sustituir aquí adentro de esta expresión y poner un medio por la integral en el volumen de las n's. Esto es volumen de las n's y esto es volumen de las i's. Entonces, aquí tendría que integrar en el volumen de las n's de la rho de la R sub n por phi de n que quede más claro. Bueno, y eso sería una integral en todo el espacio. Lo que he hecho es sustituir parte de esta expresión, o sea, la parte que tiene que ver con las i's, expresarla como un potencial. Y aquí tengo entonces una rho y un potencial, que es la expresión de una energía. Sin embargo, eso todavía puedo cambiarlo. Ahora ya no tengo, o sea, tengo todas estas expresiones en términos de las mismas sub n. Y yo sé que la rho dentro de esa integral es igual a epsilon 0 por divergencia de... ¿De qué viene esto? Esa es una ecuación que ya he usado. Esa ecuación la meto adentro y uso esta ecuación que es divergencia de phi por m igual a phi divergencia de E más E punto
Eso es una ecuación vectorial que ustedes ya desarrollaron. Entonces, sustituyo aquí arriba, primero divergencia de, o sea, aquí ya no importa porque todo depende de las n's de un juego de variables. Da igual que quite el índice porque el resultado es el mismo, ¿no? Entonces tengo divergencia de phi por E menos E punto gradiente de phi en el volumen. Entonces, un volumen. Aplicando esta fórmula a la sustitución que hago de poner en lugar de ρ epsilon 0 por divergencia de E. Y aprovechando esta relación me queda ese término. Esta primera, la segunda integral me dice que epsilon 0 sobre 2, consideren nada más esta. El gradiente de E es menos gradiente de phi, ¿no? Entonces sustituyo gradiente de phi por menos E, que me cancela esta E y me deja esta integral como E punto E, diferencial de volumen. Más, ya termino. Esta otra integral la convierto en una integral de volumen con el teorema de la divergencia. De phi por E punto diferencial de S. Phi varía como 1 entre la distancia. E varía como 1 entre la distancia al cuadrado. Estos dos términos varían como 1 entre R cúbica. La diferencial de área o de superficie varía como R cuadrado. El término total varía como 1 entre R. Entonces, la integral de superficie, esta es 0. Y el resultado es que tengo, esta es la energía total en un volumen donde hay una distribución de carga ρ y hay una densidad de energía que es esta. Si yo integro esta cantidad en todo el volumen, tengo el total de la energía que se ha gastado en producir esa densidad de carga. Bueno, se acabó el tiempo y habíamos quedado en dejarlo así. Bueno,
La tarea ya la tengo, son 5 problemas. Les voy a mandar los garabatos de la clase anterior. Estas los voy a repasar para ver que se entiendan un poco más. Hemos visto la energía. El viernes quisiera redondear con un par de detalles, sobre todo hablar de la capacitancia, que tiene que ver con la energía y con la geometría de los conductores. Y la semana que viene vamos a dedicar por lo menos lunes y viernes a hacer ejercicios, digo lunes y miércoles, y vamos a poner una fecha tentativa del examen para el viernes de la semana que viene. El examen va a consistir en 4 preguntas que deben responder a las 10 y ustedes me lo regresarían contestado entre 12 y 1, ya decidan ustedes a qué hora, o se lo mandarían al ayudante y eso sería el primer examen. Pero lean esto porque es menos complicado que lo que aparenta cuando uno lo hace por primera vez. Hay primero que construir una densidad discreta de cargas y pasarla a una densidad continua, volumétrica, ¿no? Bueno, bien, pues que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias. Adiós. Luego, gracias. Hasta luego.